Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy os traigo dos relatos ufológicos que hacen referencia a unos extraños acontecimientos sobre unos seres que aparecieron en medio de un bosque de Aznalcóllar, Sevilla. Unos seres que incluso hacían movimientos bastante extraños y lo hacían ante un aparato en forma de campana de más de 3 metros. También os traigo otro relato relacionado con este, ya que pasó en la misma localidad de Aznalcóllar, pero en esta ocasión vemos cómo las fuerzas de seguridad del Estado, los militares, la Guardia Civil, se hicieron presentes en el lugar e hicieron un informe que décadas después fue desclasificado. Y estos son los relatos que a mí me parecen muy interesantes, los que tienen la marca y el sello de las fuerzas aéreas que nos constatan de que algo debió pasar para que estuvieran las fuerzas y militares implicadas. Veréis, el primer caso que os voy a contar nos remontamos a 1978, concretamente en un amplio bosque con varias zonas de bosques de eucaliptos de Aznalcóllar, Sevilla. Allí, a las 3:30 de la madrugada, con un frío muy intenso, 5 cazadores se dirigían por medio del bosque de la espesura con sus linternas y sus armas para buscar alimento para llevar a sus familias, varios conejos, varias aves. Pero 2 de estos cazadores vieron algo en el fondo del bosque, algo que les llamó mucho la atención e incluso se separaron del grupo de los otros cazadores sin decir nada. Estos 2 cazadores se llamaban Gabriel Gordillo y Francisco López, 2 amigos de toda la vida que, al ver una luz rojiza muy potente en medio de la arboleda de eucaliptos, decidieron ir a investigar. Francisco enseguida le dijo que, oye, creo que hay un coche ahí cerca porque tiene esas luces de color rojo. Y Gabriel le dijo, ¿cómo va a haber un coche en medio de la espesura del bosque? No hay carreteras, no hay caminos, es algo bastante extraño. Se dieron cuenta de que esa luz no era del todo de un coche. Empezaba a fluctuar, perder intensidad, ganar intensidad, así de forma intermitente. Cuando apartaron los árboles y se quedaron fijamente mirando a la luz, vieron un enorme objeto de más de 3 metros, metálico, y que su parte inferior estaba emitiendo esa luz rojiza. Pero más extraño fue escuchar un sonido de una voz cavernosa, una voz bastante terrorífica, que emitía un ser de más de 2 metros de altura y que se agachaba, se levantaba y le daba vueltas a esa extraña campana, como ellos describen. Era una actitud muy rara, algo que empezó a helarles la sangre a estos 2 cazadores, que no pudieron ni siquiera apuntar el arma para ponerse en guardia. Acto seguido, y más aterrador, fue ver el aspecto de este ser. El aspecto era, como bien he dicho, de 2 metros, incluso más, y tenía un atuendo de color plateado que le recubría desde los pies hasta la espalda. Incluso tenía un casco de enormes proporciones, de color negro, y que tenía secciones que reflejaban como si fueran espejos o cristal. Al ver eso, y sobre todo al intentar acercarse un poco más, hicieron ruido en los matorrales y vieron que esa criatura, sea lo que sea, se percató de la existencia de los cazadores. Cuando la criatura se levantó y se dirigió hacia ellos, estos cazadores salieron corriendo, gritando, despavoridos, con un tremendo y horrible sentimiento de miedo. Yo me pongo en situación y no sabría qué hacer. La verdad es que se me helaría la sangre, no sé vosotros. Ahora bien, este expediente X se relaciona directamente con otro caso ufológico que aconteció unos años antes del incidente del bosque. Este caso nos habla de que en 1974 Adrián Sánchez, un trabajador humilde como cualquier otro,
Conducía a las 11 de la noche por la carretera que le llevase a una localidad de Castillos, cerca de Aznalcóllar. De repente vio que en el cielo, en su vertical, un extraño objeto muy luminoso y haciendo mucho ruido cayó al lateral de su coche, impactando varios metros más allá. Claro, el señor Adrián pensó que eso se trataba de un accidente aéreo, por lo que decidió bajar del coche y mirar dónde se había estrellado ese objeto tan grande. Lo que vio le dejó tremendamente estupefacto. Vio a un objeto metálico de más de 200 metros, imaginaos algo inmenso, que estaba flotando en el aire, no había tocado la tierra. Ese objeto lo describe como un submarino alargado, un submarino atómico, y que en su parte posterior habría una compuerta que también flotaba. Se quedó mirando sin aliento, sin palabras, algo imposible estaba frente a él, y pudo ver como 3 objetos que salían de los laterales de los bosques se acercaban a esta nave nodriza, si lo podemos llamar así. 2 de estos objetos entraron, pero uno, antes de entrar, se paró en seco, se dio media vuelta y vio en lo alto de la colina al señor Adrián Sánchez. ¿Qué hizo el objeto? Volar con una velocidad tremenda hacia Adrián. Adrián, súper asustado, lo que hizo fue ir a por su coche, arrancar y salir pitando de ese lugar. ¿Qué es lo que pasó? Ese objeto estaba persiguiendo al coche del señor Adrián. El objeto se ponía a su izquierda, a su derecha, delante del coche, o incluso parecía darle vueltas. Es como si el objeto estuviera jugando con él. Cuando el objeto, que describe de unos 9 metros, metálico, se cansó, sencillamente desapareció, alejándose por el aire. Adrián Sánchez, trastornado por la visión imposible que había sucedido, se dirigió a denunciarlo ante la Guardia Civil Española. La Guardia Civil hizo un informe y decidió acompañar a Adrián al lugar de los hechos días después. Obviamente no encontraron nada, pero lo que sí que se encontró Adrián fue un interrogatorio por las fuerzas aéreas y por la Guardia Civil de más de 4 horas. Uno de los militares que le interrogaba era también periodista y decidió publicar en el diario ABC toda la historia de Adrián Sánchez. En ese instante, la vida de Adrián Sánchez se convirtió en un infierno. En primer lugar, la empresa donde él trabajaba le llamó y le despidió. No querían locos trabajando en sus filas. Luego le acosaba la prensa, los ufólogos, muchos curiosos adivinaron dónde vivía, su teléfono y demás, y le acosaron mucho tiempo. Este hombre decidió cambiarse de número, incluso de casa, y estuvo más de 36 años sin dar testimonio a nadie. Hasta aquí llega estos 2 relatos extraños. La conclusión en la que podríamos sacar de todo esto es que en esa franja, en Sevilla, durante esos años hubo una especie de oleada ovni en España. Una oleada que duró unos cuantos años y que dejó retazos de seres de otro mundo haciendo cosas que no comprendíamos. Es posible que analizaran el terreno con ese extraterrestre que se agachaba y se levantaba y daba vueltas a la campana. Un elemento absurdo que no comprendemos y que también está presente en muchos relatos ufológicos. La verdad es que el mundo ufológico es apasionante. Seguiremos trayendo más casos interesantes sobre todos estos encuentros y espero que me enviéis vuestros relatos si os habéis encontrado con algo extraño. Esta vez, en la sección Libros recomendados, os voy a traer el siguiente libro, Área 51, escrito por David Benito. ¿Qué decir de este libro? Es una emocionante aventura de 2 personas, 2 amigos, 2 investigadores que deciden coger un vuelo
e irse a investigar el Área 51. En el libro nos relatan muchos casos antiguos y sobre todo la experiencia de dos personas que se van a uno de los lugares más misteriosos del mundo. La verdad es que lo recomiendo, aparte de ser didáctico, es entretenido. Y dicho esto, cabe decir que os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.